¿cómo están? Feliz domingo de resurrección. Hoy acabamos oficialmente estas reflexiones sobre el Evangelio. Espero que hayan sido de verdadero provecho para sus almas. Y esta reflexión tiene mucho que ver con la reflexión que hacíamos ayer del Sábado Santo, porque hoy se nos lee el mismo relato desde el punto de vista del evangelista Juan, y como les contaba ayer, Juan hace más énfasis en María Magdalena. Dice San Agustín que justamente Juan hace este énfasis en María porque ella fue quien más amó al Señor. Y este amor no es un amor humano, no es un amor romántico, sino es un amor filial. ¿Qué quiere decir esto? Que ella verdaderamente se sintió hija amada de Dios. Y esto lo vemos en la actitud que ella tiene con respecto a los discípulos, que los reconoce como autoridad, y la relación que hay entre ellos. Porque cuando comparamos, por ejemplo, con la Virgencita, la relación que tienen los discípulos con ella es de veneración, de subordinación, es la madre reina. Pero en el caso de María Magdalena, ella se coloca siempre debajo de la dirección de los apóstoles. Esto quiere decir que ella no se entendía como una pareja de nuestro Señor. Y eso lo podemos ver en los evangelios, que tristemente es una lectura que se le ha dado muchas veces en épocas modernas a la figura de María Magdalena, como si ella fuera la esposa o como una especie de amor romántico ahí con el Señor, pero pues no se trata de eso, y eso lo vemos muy claramente en la forma en la que ella se relaciona con los apóstoles y cómo ellos hacen mención de su labor como servidora de Cristo. Bueno, comenzamos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio tiene muchos temas que podemos ver. Lo primero es que María aún no se lo creía. O sea, vemos que efectivamente ellas fueron a anunciar. Sin embargo, pues había como la duda, ¿no? Como no lo encontramos, creemos que se lo han llevado. Claro, pues es que era totalmente traído de los cabellos la resurrección. Nunca nadie antes había resucitado entre los muertos. Eso por un lado. Por otro lado, es bonito ver cuál es la relación que hay. Existe una jerarquía muy marcada en los relatos evangélicos, y era de lo que les estaba hablando antes, y esto también lo vemos en la forma en la que Juan, recordemos que Juan es el discípulo amado, respeta la autoridad de Pedro. Entonces salieron los dos corriendo. Juan era más joven, llega primero, pero no entra, se queda mirando desde afuera porque sabe que quien es la cabeza es Pedro, y él tiene que entrar primero para dar testimonio
como cabeza de aquello que pasó. Recordemos que nuestro Señor pone de cabeza a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esto no lo dice en sentido figurativo. Pedro quiere decir literalmente piedra. Recordemos que el mismo Jesús fue el que le cambió el Pedro, el nombre, porque él se llamaba Simón y le puso piedra o Cefas. En griego Cefas es piedra. Entonces él hablaba de que quien se encargaría de organizar todo era Pedro, no era en sentido figurado, y esta autoridad la reconocen los discípulos desde el momento en el cero, o sea, desde que Jesús le dio a Pedro esta autoridad, entendiéndolo no como pasa muchas veces en el Evangelio, que discuten quién estará sentado a su derecha o a su izquierda, sino en el sentido espiritual. Ya esto va a quedar plenamente revelado cuando llegue Pentecostés. Ahora, aquí hay otro punto muy importante, y es que se nos narra que el primer día de la semana, se hace énfasis tanto en la lectura de ayer de Lucas, que era el primer día de la semana, como en la lectura de hoy con Juan. Y esto es muy importante, porque se nos narra después en los Hechos de los Apóstoles que Jesús se aparece a ellos el primer día de la semana. Entonces, ellos, como testigos de la resurrección, son conscientes de la resurrección el domingo. Y Cristo sigue apareciéndoseles los domingos. Por eso es que nosotros, como católicos, celebramos la Eucaristía los domingos, porque era el día en el que el Señor se les aparecía a los discípulos, y es el día en el cual confirma su resurrección, cosa que no reconocen algunos hermanos protestantes, por lo cual ellos se reúnen los sábados. Otra cosa que llama mucho la atención es que los lienzos y el sudario con el que habían cubierto el cuerpo de Jesús estaban ordenados, unos en un sitio y el sudario en el otro sitio, lo cual nos indica que la forma en la que fue sacado el cuerpo del sepulcro no fue de manera violenta. Hay muchas personas que dicen, incluso los mismos judíos desde entonces decían, que los apóstoles mismos habían sacado el cuerpo, pero esto no es posible. En parte del relato del Evangelio se nos dice que mandaron soldados a custodiar la entrada del sepulcro, justamente para impedir que lo sacaran de ahí. Los judíos tenían, digamos que, presente la posibilidad de que ellos hicieran esto para decir que era el Mesías elegido, porque sabían del anuncio de la resurrección. Entonces pidieron que los soldados custodiaran la puerta. Los soldados vieron a los ángeles, vieron el resplandor y salieron corriendo. Por eso es que cuando llegan las mujeres no hay nadie. Y nos habla justamente este relato de que encuentren las cosas organizadas, que tampoco fueron los judíos los que se llevaron el cuerpo, porque si hubieran sido ellos, no lo hubieran tratado con la reverencia necesaria o la reverencia debida, porque lo habían asesinado de manera violenta. Recordemos que no lo querían. Entonces, si no fueron ni los seguidores, y si no fue el pueblo judío, los sacerdotes que estaban en contra de Jesús, ¿quién fue? Pues fue el mismo el que se sacó de allí, quien resucita. No hay otra opción. Y es bonito ver cómo la forma en la que se nos narran los hechos nos va dando pistas de lo que sucedió en ese momento. Estos 50 días de Pascua, que inician hoy, se dividen en dos grupos, digámoslo así. En la primera semana de Pascua es como si fuera un domingo muy largo, es un día muy largo. Ese es el sentido, digamos que, de la celebración que empezamos hoy y que acaba el siguiente domingo.
lo que llamamos la octava de Pascua. Y la iglesia nos invita a dar testimonio. Estos días son días en los que debemos buscar profundizar en la vivencia de nuestra fe, porque el testimonio, como hemos venido hablando estos días, se trata de vivir de manera coherente la fe. No solo es algo que hablamos de palabras, sino que lo reflejamos en la manera en la que actuamos. Y esa es la invitación de estos 50 días que conmemoran la Pascua. Es la alegría de saber que la muerte no es el final, que el Señor cumplió su promesa y que nos ha llamado a nosotros a anunciar su muerte y su resurrección a todas las naciones. Y esto también debe llevarnos a cuestionarnos hasta dónde estamos dispuestos a dar testimonio de nuestra fe. Y orar sobre todo por aquellos cristianos que son perseguidos, que no pueden vivir de manera pública su fe, sobre todo lo que está pasando ahorita en Medio Oriente, en la misma Franja de Gaza, donde los cristianos no son ni queridos por los palestinos, ni reconocidos por el pueblo de Israel, y sufren las consecuencias de la guerra, no solo allí, sino en los países que son de mayoría musulmana, donde se persigue abiertamente el catolicismo, y esto no es mencionado por los medios de comunicación que invisibilizan el martirio del siglo XXI, que son realmente los cristianos que en este momento llegan hasta la última consecuencia de lo que es el testimonio e imagen de Cristo, muriendo por su fe. Entonces, pues es también una invitación a orar por ellos, orar porque realmente tengan la perseverancia final y no renieguen de su fe para que ganen la corona del martirio. Y que pensemos si nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por la fe. Hasta luego, nos vemos en otro episodio. Recuerda activar la campanita y suscribirte al canal si aún no estás suscrito.